noches. Qué lindo es saber que están del otro lado para que juntos compartamos este encuentro que ya está establecido semana a semana a través de la señal de Argentinísima Satelital. En esta oportunidad, Julio Pueyrredón será el encargado de llevar adelante los diferentes análisis de las noticias destacadas, por ejemplo, qué puede llegar a pasar si uno no presta atención en lo que tiene que ver con las próximas elecciones. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Existen mafias? ¿Pueden llegar a tratar de revertir los votos? Estos son algunos de los temas que trataremos, como también las medidas adoptadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Y por supuesto, las tradicionales encuestas que realizamos semana a semana, pero que en esta oportunidad solo será Julio el encargado de llevar adelante esta información y transmitírsela a ustedes para que sepan, para hacer este pequeño sondeo previo a las elecciones legislativas de noviembre. Por mi parte, invitarte a que nos acompañes y decirte que el Analizador TV comienza de esta manera. Hola, ¿cómo les va? Este bloque, en realidad, más que hacer un análisis sobre situaciones que se vienen dando desde lo político, consideré necesario hacer otra cosa, distinta. Yo la verdad que cuento con bastante experiencia en haber sido fiscal general, fiscal de mesa, autoridad de mesa, abogado en distintas elecciones, asesorando a los fiscales generales e incluso tratando de solucionar problemas que se suscitaban en las distintas mesas. Y lo que sí veo es que permanentemente hay como una suerte de cúmulo de problemas que se dan en las elecciones y que todavía muchos de ellos no tienen la solución adecuada. Vamos a empezar a mencionar cuáles son los primeros o principales problemas. El primer problema fundamental, las autoridades de mesa que son designadas no se capacitan. Los señores que sean designados como autoridad de mesa se pueden capacitar online, incluso eso les va a generar un beneficio económico porque les van a pagar más, porque después hacen un examen online y hace que cobren un mayor monto. Y lo más importante de todo es que los van a capacitar de manera tal de que ustedes después, habida cuenta que son la máxima autoridad en la mesa, en la medida de que no incurran en faltas o delitos electorales, no puedan ser presionados por ninguno de los representantes de los distintos partidos. Cosa que habitualmente pasa. ¿Por qué? Porque muchas de las autoridades de mesa no tienen experiencia y no se han capacitado. Tenemos el otro extremo, autoridades de mesa que quizá porque lo han hecho un par de veces se creen que son los dueños de la escuela directamente y que hacen y deshacen lo que se les da la gana. Y esto no es así. Son la máxima autoridad para cuidar el control de la mesa en la que están designados. Pero eso no los habilita a hacer lo que se les dé la gana. Hay normas que surgen del Código de Justicia, del Código Nacional Electoral, y normas que salen de fallos de la justicia electoral, que están obligados a cumplirlas, incluso, sobre todo, las autoridades de mesa. También es común, por ejemplo, que las autoridades de mesa sean presionados en el momento de, por ejemplo, cuando hay una duda, algún problema con algún voto, viene el puntero o el fiscal general de uno de los partidos y le mete presión y le dice qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer. Señora autoridad de mesa, ¿le cuento algo? ¿Sabe que usted puede incurrir en delitos graves que tienen incluso penas de prisión si usted no cumple con sus deberes y se deja manejar?
Por ejemplo, ¿usted es consciente que el artículo 139 del Código de Justicia Electoral dice, por ejemplo, el inciso A, dice que serán penados con prisión de 1 a 3 años, y ahí viene el inciso A, quien con violencia o intimidación impidiere ejercer un cargo electoral o el derecho al sufragio? O sea que si usted de alguna manera impide, ya sea porque usted lo decide o porque se lo impone un puntero o un fiscal general, ¿está incurriendo en ese delito? ¿Sabe el señor autoridad de mesa que, por ejemplo, si induce a un elector a votar de determinada manera, también está cometiendo un delito? Bueno, hay infinidad de otras figuras que son delitos electorales, que si usted es autoridad de mesa, una de las recomendaciones que yo le hago es léalas. Vamos después a otros casos, ahora ya para los fiscales, por ejemplo, los fiscales de mesa o fiscales generales. Es muy común que se susciten problemas y es muy común también que en distintos lugares los distintos personajes que son las autoridades que están que trabajan en las elecciones, básicamente, ¿quiénes son básicamente fuera de lo que son los fiscales? Está el delegado de la Justicia Nacional Electoral, que normalmente este delegado va a ser suele ser la autoridad de la escuela. ¿Cuál es la problemática que se da en estos casos? ¿Y por qué es importante que usted, si usted, por ejemplo, es un fiscal general de un partido, trate de ir y presentarse y qué sé yo? Uno de los grandes problemas es que primero estas personas se creen que como son la máxima autoridad de la escuela, cuando es escuela, que hacen y deshacen como se les da la gana. Error. También incurren en delitos electorales. La función de ellos es, cuando hay un problema que tengan que resolver, y ellos son el contacto con la justicia nacional electoral. Y es ahí a donde tienen que recurrir para pedir que les den instrucciones. No son los dueños de la escuela, no son los dueños del escrutinio. El dueño de la escuela y del escrutinio es el pueblo, y cada uno de los que están ahí tiene sus derechos que los utilizará de una manera o de otra. Entonces, el delegado de la Justicia Nacional Electoral, como les dije antes, que suele ser el director o directora, probablemente tenga mucho vínculo con uno de los punteros zonales. Bueno, contra eso usted se tiene que oponer y tiene que, si usted es fiscal general, por ejemplo, y tiene que ir y plantarse y decir, señor, usted tiene que ser totalmente imparcial. Si no, está cometiendo un delito también. Las autoridades de mesa, lo mismo. Ustedes no se pueden dejar manejar por el delegado de la Justicia Nacional Electoral, salvo que ustedes tengan un problema que necesite que sea resuelto por la Justicia Nacional Electoral. Entonces ahí lo llaman para que el delegado se encargue de hacer la consulta pertinente. ¿Está claro? Vamos, como un concepto de capacitación. Después está el Comando General Electoral. Básicamente esto está integrado por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que es quien vigila que todo funcione y funcione correctamente y en forma adecuada. O sea que si cualquier problema que tenga un fiscal general o cualquier problema que tenga incluso una autoridad de mesa, puede recurrir al Comando General Electoral. Y estos deberán velar porque no haya ningún tipo de abuso e incluso que no se cometan delitos. Por ejemplo, en los casos de cuando se quiere impugnar la identidad de una persona o cuando se sospecha que hay un voto cadena ¿qué es? Es cuando alguien se roba un sobre de una mesa, se lo lleva a un puntero que está afuera de la escuela, acuérdense que no pueden estar en un determinado radio nadie de ningún partido repartiendo boletas, y se lo van cambiando y lo van trayendo en el bolsillo. Si usted sospecha, como autoridad o como fiscal, que alguien está en un voto cadena, usted puede llamar al Comando General Electoral y pedirle que le haga una requisa a ese votante a ver si cuando salió con el sobre para meterlo en la urna, si tiene otro sobre en el bolsillo. Si tiene otro sobre en el bolsillo, esa persona tiene que ir detenida. ¿Por qué? Porque está incurriendo en un delito electoral.
El voto cadena está prohibido. Otro de los personajes, por ejemplo, obviamente, que hay que tener en cuenta, ahora es el facilitador sanitario. Ese básicamente tiende a cubrir determinadas cosas. Pero bueno, puntualmente las mafias que se meten en estos casos son tremendas. Otro dato fundamental para las autoridades de mesa y para los fiscales generales. Hay un fallo que establece claramente cuántos fiscales generales pueden haber por escuela. Háganlo respetar, si no, hablan con el Comando General Electoral y le pide que los retiren del establecimiento. Y si no, hace la denuncia. Según la cantidad de mesas, es la cantidad de fiscales. Va de 1 a 2 o a 3 fiscales generales. No puede haber 5 fiscales generales, además de los fiscales de mesa. No pueden estar. Está prohibido. Hay un fallo categórico que así lo dice. Otra cosa más. Se puede cambiar los fiscales. Una vez. Se puede hacer el reemplazo de los fiscales, que fue una de las grandes dudas que se planteaban en las elecciones, porque las autoridades de mesa no estaban capacitados. Si ustedes leen el Código de Justicia Electoral, van a ver que hay varios artículos que dicen que el fiscal se acreditará en el momento que se incorpore a la mesa, y si se retira dejará constancia. Con lo cual, se puede suplantar un fiscal por otro. ¿Y dónde se deja constancia? En el acta de apertura. Si en el acta de apertura hubiera cualquier tipo de inconveniente, se puede hacer un acta a mano que la firman los fiscales generales y va en el bolsín con la demás documentación. Pero se puede reemplazar hasta una vez un fiscal por otro. Cuando digo hasta una vez es, por ejemplo, un fiscal que está toda la mañana y al mediodía viene otro y lo suplanta. Y el que lo suplanta puede firmar todo lo que tenga que firmar el otro porque está legalmente habilitado. O sea, no incurran en delitos. Ahí volverían a caer en ese delito que mencioné hace un rato si no lo dejan a ese fiscal de mesa firmar las actas finales y los escrutinios. Lo que sí pueden haber varios cambios, sí, es por ejemplo si se levanta un fiscal porque se va a votar y vuelve, entonces viene un fiscal general y lo suplanta. El fiscal general puede suplantar las veces que quiera a los fiscales de mesa, si estos tienen que ir al baño, se tienen que ir a votar o lo que sea. Pero bueno, de vuelta, estos son algunos tips, vamos a tratar de ir tirando otros, pero son tips importantes. Por favor, ténganlos en cuenta y lean el Código Electoral. Y especialmente quienes son autoridades de mesa, lean los artículos que van, por ejemplo, del 139 y los anteriores, como por ejemplo todos los delitos que van del 125 al 128, que son con penas de multa, y después el 139, que son los de pena de prisión. Porque esos al final del día van a evitar que usted como autoridad de mesa cometa un delito y va a evitar de que usted pueda controlar que los demás no cometan delitos. Hagamos que las elecciones sean transparentes, limpias y puras. Y depende de ustedes. AMBA, créditos hipotecarios, sin requisitos bancarios. Consulte por planes y montos. 11 4 577 3264. prontahipoteca@gmail.com. En este bloque, después, independientemente de lo que tratamos en el otro, que básicamente es un tutorial para que las mafias
las mafias no puedan intentar robar o presionar en las elecciones que vienen el 14 de noviembre, y por eso se trató de hacer esta suerte de capacitación rápida para autoridades y fiscales que se hace básicamente, que he hecho en el otro bloque. Acá quiero empezar por un tema que realmente me parece tremendo. La verdad que es increíble cómo están tratando de dar vuelta el resultado. Las encuestas cada vez les dan peor. Y las medidas que se están tomando, ahora después vamos a analizar una encuesta de Jacobe y Asociados, muy buena, que habla de la imagen de los nuevos miembros del gabinete. Pero antes de entrar en eso, hay situaciones que quiero decir. Primero, la vergüenza del fallo de los otros días por el cual se sobresee por el memorándum de Irán. Una aberración jurídica. Es increíble que estos jueces, José Antonio Michelini, Daniel Obligado y Gabriela López Iñiguez, que son miembros de un tribunal oral en el cual saben que el procedimiento es, cuando se llega a un tribunal oral, es actuar o esperar a que se haga la acusación formal, se lleve adelante el juicio y se resuelva a posteriori. Acá se dictó un sobreseimiento cuando ya estaba todo listo para iniciarse el juicio, con una irregularidad mucho mayor, que fue que le permitieron a la vicepresidente que hiciera una declaración básicamente en forma unilateral, sin siquiera haberse tomado la potestad que por ley les corresponde de preguntarle, por más que ella se podría haber negado a contestar, pero la potestad como el tribunal la tienen, y que nosotros los ciudadanos y los abogados queremos que la ejerzan, esa potestad. Realmente es lamentable. Veremos qué pasa con la apelación, pero yo, desde el punto de vista legal y jurídico, creo que estoy en condiciones de opinar de que es lamentable el fallo ese. Después le sumamos, por otro lado, las payasadas, o sea, las payasadas que se están haciendo. Yo no puedo entender todavía, la verdad, no puedo entender, por ejemplo, lo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, el anuncio que hizo. Viajes de egresados gratis para 220.000 alumnos. Según información que circula por las redes, eso daría un número de aproximadamente 6.600 millones de pesos. Esos 6.600 millones de pesos, ¿cuánta comida se puede comprar para la gente que tiene hambre? ¿Cuántas vacunas se pueden comprar y aplicar para la gente que todavía no tiene las 2 dosis o que no tienen una? Hace pocos días atrás, por ejemplo, y esto lo sé de una excelentísima fuente, un hijo mío es muy amigo de un bombero y este bombero no tiene ni siquiera una dosis de la vacuna. Un bombero. Y estamos hablando de regalar viajes de egresados. Perdón, estamos todos con los valores totalmente trastocados, ¿eh? Esto realmente no resiste análisis. Esto o es una demagogia asquerosa. Lo tengo que decir así. Para mí me parece una demagogia asquerosa. Que salgan a decir que van a regalar viajes de egresados con la problemática que tiene el país. Después, bueno, lo que pasó el otro día en el acto de Nueva Chicago, en el cual el propio presidente de la Nación no respetó el aforo, digamos, de cantidad de gente que podía estar. No sé, saldrá a decir que nuevamente, no sé cómo va a justificar ahora que no han habido contagios, porque eso fue el argumento que dio cuando fue lo del Olivos Gate. No sé, o sea, independientemente de que yo estoy de acuerdo, aclaro, estoy de acuerdo desde lo legal, con lo que dijo Alberto Fernández, el presidente, de que a criterio mío, es una opinión técnica doctrinaria si la quieren, hay muchos probablemente colegas que opinen distinto,
El 205, si uno no está contagiado, no debería calificar como delito, porque para poder generar un riesgo, por más que se hable de un peligro abstracto, el peligro abstracto tiene que al menos existir como abstracto. Si una persona no está contagiada, no existe ni siquiera como abstracto. Entonces no podemos hablar de peligro abstracto. O sea que independientemente de que yo estoy de acuerdo con eso, de que el 205 no se puede aplicar si la persona no estaba contagiada, con lo cual estoy ratificando lo que dijo el presidente de la Nación después de lo de Fabiola, también estoy diciendo, por ejemplo, para montones de gente, desde la señora que se la llevaron de la plaza, desde el surfista, desde montones de gente que incluso han estado cumpliendo probations. ¿Por qué? Porque los agarraron y dijeron que no cumplían con el 205, ¿no? Y que obviamente lo enganchan con el 239, el tema de resistencia a la autoridad y todo lo demás. O sea, estamos en un escenario en el cual o tenemos que decir que el 205, hacer eco, como ya lo hizo algunos jueces, ojo, ya hubo jueces que lo declararon, hacer eco de lo que dijo el presidente de la Nación, entonces dejarnos de joder con el 205, salvo los casos de la gente que esté contagiada. Es así, hay que aplicárselo y aplicarle el máximo rigor, porque eso sí, son unos inconscientes que pueden estar provocando la muerte de muchas personas. Dicho esto, quiero pasar rápidamente, unos minutos, a contar un poquito lo que la encuesta esta de Jacobi y Asociados de los últimos días de septiembre. Vamos a ver un poquito imágenes, las imágenes positivas. ¿Quién es la persona con mayor imagen positiva hoy? Patricia Bullrich, casi un 50%, y un 31% negativa. Después la sigue Rodríguez Larreta con un 36% y 27%. El número que digo primero es imagen positiva, el número que digo segundo es imagen negativa. Cristina Kirchner, 22% positiva, 70% negativa. Alberto Fernández, 17% positiva. Creo que no, por ahora no va a poder ir pensando mucho en reelección, ¿no? 68% de imagen negativa. Después vamos a ver otras preguntas que hizo Jacobi, que interesantes, que es, ¿quién tiene la mayor responsabilidad de la derrota del Frente de Todos en las elecciones? El 35% dijo Alberto Fernández, el 48% Cristina Kirchner, y un 16% dijo la pandemia, lo cual eso realmente me parece que no tiene mucho sentido. Después viene este sistema que hace Jacobi, que me parece muy interesante, que es el de definir con una palabra distintas situaciones, ¿no? Entonces una dice que describa con una palabra qué emoción le produjeron los resultados de las elecciones PASO. La primera y la más grande, esperanza. Le siguen alegría, le sigue felicidad, después satisfacción, después tristeza, sorpresa, nada, y después vienen todas las demás que son las más chicas. Imágenes de ministros con el mismo concepto. Primero, lo que digo primero, imagen positiva, lo que digo segundo, imagen negativa. Filmus, 18 contra 53. Aníbal Fernández, 17 contra 67, el ministro de Seguridad. Qué confianza le tenemos al ministro de Seguridad, a la población en general. Julián Domínguez, 14 contra 40. Persic, 13 contra 38. Mansur, jefe de gabinete, 12% positiva y 66% negativa. ¿Qué opinan de los cambios del Gabinete Nacional? Negativos, el 70%. Otra de las preguntas. ¿Piensan que el Gabinete Nacional, quién salió más fortalecido después de los cambios? ¿Salió más fortalecido Alberto Fernández? El 5,9%. ¿Salió más fortalecida Cristina Kirchner? 33,3%. Ninguno salió fortalecido, sino que fue todo lo contrario, 43,4%. Respecto de la crisis por el Gabinete Nacional, ¿cuál de estas frases se acerca más a su opinión? Alberto debería echar a todo el kirchnerismo del poder y gobernar solo con el peronismo, 43%. Mucha gente le pide a Alberto que se una al peronismo de centro e incluso a la oposición y se aleje del kirchnerismo. Muchos. Alberto debería aceptar la sugerencia de Cristina porque es la líder del espacio, 20%. Otro dice, no me importa lo que sucede con el Gabinete Nacional. Eso es un porcentaje muy bajo. Uno de los últimos, como
Otra pregunta, ¿cómo cree que va a terminar el gobierno de Alberto Fernández? Muy bien, el 10,3. En el medio hay distintos votos y muy mal el 46. Después, bueno, está el tema de las palabras, como lo titulan Alberto Fernández y a Cristina. Obviamente las palabras no son para nada positivas para ellos. Pero me parece que básicamente es interesante, como para cerrar, hacer el informe de Giacobbe cuando dice esta encuesta, los perfiles de los que la contestaron. Acuérdense los porcentajes que hablamos. Peronistas, 11,4. Peronistas y kirchneristas, 8,8. Peronistas no kirchneristas, el 2. Kirchneristas, 2,6. O sea que estamos en un 25% por lo menos de los que contestaron eso, que son del oficialismo. Del PRO, 6,7. O sea que fíjense que no es que fue el PRO el que contestó y llenó esto. UCR, 8,8. Liberales, 12,0. Y lo más importante, y con esto cierro el bloque, ¿saben quiénes son los que más votaron en esta línea? Los independientes. ¿Y los independientes quiénes son? Los que están podridos de los que nos vienen gobernando hace tantos años. Cualquiera sea, los que quieren algo distinto. Y antes de despedirnos, recordá, si nos seguís hace mucho tiempo y si no, si es la primera vez que estás junto a nosotros, que existe la posibilidad de estar contactados en la semana a través del Analizador TV y por supuesto son a través de nuestras redes sociales, el Analizador TV, en Instagram y en Facebook. De nuestra parte, solamente darte las gracias por esta fidelidad, por acompañarnos y recordar, jueves 23 horas por la señal Argentinísima Satelital, que es la señal más federal de la República Argentina, para que juntos sigamos transitando la actualidad nacional. Muy buena semana.